Bien, vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. Tenemos construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. Ecuador se encuentra ubicado en la bioregión neotropical en la mitad del mundo. Se encuentra dividido en cuatro regiones claramente definidas: la costa, sierra, oriente y Galápagos. A pesar de esta separación geográfica, la nueva constitución ha realizado cambios de trascendencia para la vida del país, donde se promueve una nación que propone la unidad en la diversidad, un Estado intercultural y plurinacional. Los territorios indígenas afroecuatorianos y montubios asumen las mismas competencias del gobierno seccional y se reconoce el summa causal o el buen vivir para alcanzar un mejor desarrollo. Como nación se debe hablar de la inclusión e integración social con el reconocimiento a la diferencia y a la diversidad. Cada ecuatoriano debe poner en práctica el summa causal para lograr vivir en armonía con la naturaleza, consigo mismo y con sus semejantes. Aquí tenemos unos gráficos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos archivo gráfico, grupo editorial Norma, ¿sí? Todo esto nos hace referencia que sale de esta galería de aquí, del archivo de las diferentes regiones de nuestro país. Ahora bien, dicho esto, dicha esta lectura, con respecto a la tarea de clase del día de hoy, vamos a responder estas interrogantes, pero después, una vez culminemos la explicación de la misma. Ahora tenemos extraordinaria naturaleza. Darwin, que se consideraba a sí mismo como naturalista, nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury y tras abandonar los estudios de medicina y cursar teología, realizó trabajos de campo de geología, lo que lo permitió embarcarse en HMS Beagle para realizar un viaje por las costas sudamericanas e islas del Pacífico. Del diario sobre el viaje alrededor del mundo a bordo de Bergarin S.M. Beagle, perteneciente a Darwin, te presentamos dos pasajes de su experiencia al visitar los Andes. Voy a subirle un poquito. Ahora bien, llegados a la cumbre, miramos alrededor y se nos presenta el más soberbio espectáculo. Ni plantas ni pájaros, fuera de algunos cóndores que se ciernen por los picos más altos, distraen mi atención de las masas inanimadas. Me siento feliz de estar solo. Experimento lo que se siente cuando se presenta una tempestad tremenda o cuando se escucha un coro del Mesías ejecutado por una gran orquesta. 16 de agosto de 1834. Al atardecer alcanzamos a gran altura un manantial llamado Agua del Guaná. Debe ser un hombre antiguo, pues es seguro que hace muchos años un guanaco bebió en sus aguas. Mientras subíamos me di cuenta que en la cara norte de estas montañas solo crecían arbustos, mientras que en la cara sur parecía un bambú de unos 15 pies. 4,57 metros de alto. En algunos sitios había palmeras, ante mi sorpresa, inclusive a 3.500 pies. Ahora bien, aquí dice desarrolla tu comprensión lectora. De la misma manera de lo que acabamos de leer, vamos a responder, pero de tarea para la casa. Hasta ahí está entendido, ¿verdad? Sí, mis. Listo. Ahora vamos a empezar cómo están distribuidos los continentes 270 millones de años atrás. A ver, aquí tenemos huellas de la ciencia, que es más o menos como un explorer. En torno a las costas del Pacífico, en torno a las costas del Pacífico a lo largo del litoral oeste de América, las islas del Pacífico Sur y el sudeste asiático, se extiende el anillo cinturón de fuego del Pacífico, una zona con una gran actividad sísmica y volcánica. Lo componen una serie de fallas geológicas
en las capas superiores de la corteza terrestre. Ya es simplemente para tener conocimiento de estas fallas geológicas. Por ejemplo, sabemos que aquí hay fallas geológicas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Sudamérica. Sabemos que a lo largo de Chile siempre hay, bueno, no siempre, pero sí, de alguna manera en reiteradas ocasiones han habido o han existido terremotos o tsunamis. Ya, obviamente a causa de estos tsunamis, ¿sí? Se causan el choque de estas placas tectónicas, lo que provoca terremotos. Ok, voy a continuar. Ya, tenemos aquí teoría de la tectónica de placas. Vamos a leer, Daniela, por favor. Recordamos que la litosfera es la capa sólida, la más externa de la Tierra. Aunque es rígida no forma un bloque único, incompacto, sino que se encuentra dividida en grandes fragmentos llamadas placas. Las placas están unidas una con otra, como si se tratara de una rompecabezas. Esta unión se conoce como borde. Placas principales: Sudamérica, Norteamérica, Eurasiática, una- Australia, Antártica, Pacífica, África. Placas secundarias: Cocos, Nazca, Filipinas, Árabe, Escocia, Juan de Fuca y Caribe. La estratosfera ha cambiado en varias ocasiones, desde la formación de la Tierra como planeta. El océano Damián nace en 1948, propuso la teoría de la que las placas al moverse chocan, se separan, que esto ocurre en forma de crista, donde origen a supercontinentes cada 40 o 50 millones de años. Esta teoría se ha formado subconscientemente en varias ocasiones antes que Pange hace 60 millones de años. Un subcontinente llamado Pannonia que dio origen a parte de lo que en actualidad presumla ibérica. Además de esta, que se ha propuesto existencia de otros 4 subcontinentes en los últimos 20.000 millones de años. Se han formado varios subcontinentes. Pangea se forma hace 28 o 24 millones de años, cuando se forma una nueva supercontinente. Gracias, Daniela. A ver, tenemos las placas principales y también tenemos las placas secundarias, ¿ya? Sudamericanas, norteamericanas, euroasiáticas, ¿sí? A ver, cuando nosotros tenemos una palabra grande, lo podemos dividir en dos, ¿no? Aquí pues, aquí vamos a ir respetar las reglas del diptongo y vamos a hacer una separación, ¿verdad? Porque hay ahí una palabra compuesta, euro y asiática. Podemos leerlo así, por ejemplo, aquí en indo, australiana, ¿verdad? Tenemos otra palabra compuesta. Entonces así la vamos separando y vamos a realizar una lectura ya legible. Listo. Esa es la técnica para que ustedes no se equivoquen en la lectura de las palabras, ¿ya? Eso es una recomendación. Como les digo aquí, si nos equivocamos, aquí estamos para aprender, ¿ya? Igualmente, bueno, con respecto a la lectura de aquí abajo, hablamos el oceanógrafo. Oceanógrafo, ¿sí?
Aquí también lo podemos dividir, tenemos océano y tenemos grafo. Aquí simplemente vamos a respetar la tilde que está aquí. Entonces, ¿dónde le vamos a poner el acento aquí? En la O. ¿Ya? Del resto muy bien, igualmente acá abajo 280 y 240 millones de años. ¿Sí? Esas son con respecto a las placas principales, las placas secundarias. Hay diferentes teorías con respecto a que se mueven, se chocan, se separan. Esto lo vamos a ver justamente. Aquí tenemos la placa euroasiática, placa filipina, placa del Caribe, africana, euroasiática, antártica, escocesa. Ya, esa es como una referencia. Y de nuevo tenemos nuestra línea ecuatorial. Si la están visualizando, está aquí. Sí, Miss. Listo, ya. Y le han puesto el nombre gigante Ecuador. Eso no quiere decir que aquí nuestro país esté, nuestro país está por aquí, en esta, justamente donde está señalando con el ratón, ¿verdad? Aquí queda nuestro país, sin embargo, la línea ecuatorial es todo esto de aquí, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Sí está Ricardo? Tal vez. Sí, Miss. Allá. Vamos a continuar. Ya, termina de leer este párrafo de aquí, Daniela, para que continúe Ricardo después. Las placas tectónicas no son estáticas, se mueven constantemente ya que se encuentran flotando sobre una capa más práctica del manto terrestre, llamado atmósfera. Se desplaza a una velocidad de 1 a 15 kilómetros por año. Pero esto es increíble para nosotros. Hace 27 millones de años todos los continentes estaban unidos entre sí y gracias al movimiento de las placas ha llegado a su ubicación actual. Si te fijas en el mapa podrás observar que los bordes de Sudamérica y África y coinciden uno con el otro y podría juntarse sin dificultad. Ya, hasta ahí nomás, Dani. Vamos a continuar en Ricardo. Alfred Wegener propuso este hecho en 1912, pero no fue hasta 1960 que la evidencia definitiva convenció a la mayoría de geólogos. La teoría de la tectónica de placas revolucionó la geología al proponer que la corteza de la Tierra está formada por placas en movimiento. Esta teoría explica que el calor del centro de la Tierra provoca celdas de convección en la atmósfera. En ciertas regiones, como en los dorsales marinos, el magma se eleva en la superficie, se enfría y forma una nueva litosfera que empuja a las placas tectónicas hacia los lados. Cuando dos placas se encuentran, una de ellas se desliza bajo la otra, provocando la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos o formar montañas. Además, como la temperatura y la presión aumenta con la profundidad, en la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual sube a través de la corteza terrestre dando origen a la formación de volcanes. Listo, ahora ya sabemos cómo se da la formación de los volcanes, ¿verdad? Esto es muy importante. Cuando dos placas se encuentran, una de ellas se desliza debajo de otra, provocando la subducción, fenómeno que genera un movimiento capaz de producir terremotos o formar montañas. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto, como la temperatura y la presión aumentan con la profundidad en la zona de subducción, una parte de los materiales de esta zona son liberados, lo que genera la fusión del manto, el cual sube a través de la corteza, ¿sí? Dando origen a la formación de volcanes. Tenemos la litosfera, la astenosfera, está aquí, el núcleo en la mitad, la corteza terrestre
y tenemos el manto. Esas son las capas de la Tierra, ¿ya? Y tenemos el movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo. Lea, por favor, Ricardo. Miss, Dígame, Ricardo. no le escucho, me dijo tengo que leer. Sí, lea, por favor. Ok. Movimiento de las placas tectónicas en el transcurso del tiempo. Como fue mencionado antes, las placas tectónicas se mueven continuamente, proceso que se inició desde la antigüedad. La teoría de la deriva continental, postulada también por el alemán Alfred Wegener, sugiere que hace más de 200 millones de años existió un único y gran continente denominado Pangea. Sigo leyendo mis. Sí, aún nos faltan los periodos. Ok, periodos. Triásico, 250 a 200 millones de años. Se fragmenta el Pangea en dos continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Lo separa el mar de Tetis. Jurásico, 200 a 145 millones de años. Se fragmentan y desplazan los supercontinentes. La Eurasia se divide en Norteamérica, Eurasia y Groenlandia. Gondwana se divide en Sudamérica, África, Madagascar, Arabia, India, Australia y la Antártida. Cretáceo, 145 a 65 millones de años. La India se desplaza al norte, choca y se une con Asia. Esta presión pliega la corteza terrestre dando origen a los Himalayas. América se mueve al oeste, permitiendo la formación del Océano Atlántico. La India se aleja de África. Cuaternario, 2,5 millones de años. Groenlandia se prepara de Noruega. Se forman archipiélagos importantes como Filipinas y Japón. Ajá, muy bien, gracias, Ricardo. A ver, vamos a regresar un poquito. Y tenemos aquí el transcurso del tiempo de cómo se han ido formando estos continentes de aquí. ¿Ya? Tenemos el Triásico, el Jurásico, el Cretáceo y el Cuaternario. Miren cuántos años han tenido que pasar para que exista esta formación de aquí. Es muy importante conocer. Miren acá abajo en Groenlandia, que se separa de Noruega, se forman archipiélagos importantes como Filipinas y Japón. Y así mismo se fue formando nuestras Islas Galápagos, ¿ya? Todo esto a raíz de una historia de varias investigaciones de geólogos que han ido investigando esto de aquí. Listo. Terminemos de leer hasta aquí, Ricardo. Estos desplazamientos continentales explican mucho de las distribuciones enigmáticas de los animales, como la actual presencia de marsupiales en Sudamérica y Australia. Además, con los movimientos de masas de tierra se han formado puentes terrestres temporales que han sido una vía importante de dispersión de los seres vivos. Por ejemplo, un importante puente que ya dejó de existir es el que unía Asia con Norteamérica a través del estrecho de Bering. Este fue el paso que permitió la llegada de muchos mamíferos a América desde Asia. Ya, gracias, Ricardo. Bien, chicos, vamos a llegar hasta aquí con la clase. Voy a dejar de compartir pantalla y en este momento van a responder las preguntas de la tarea de clase hasta las 12:15. ¿Listo? Solamente esa tarea para que alcancen a responder. ¿Sí me escucharon? Sí. Listo, me avisan cuando suban la tarea a la plataforma para poder revisar. Ok,
Ya terminé mi... Ya, esperen un ratito, voy a revisar si la tarea ya se subió. Ya, le comento que estoy revisando sus tareas, Daniela. En efecto, están subidas. Espero que las esté haciendo eh, como de una forma crítica con respecto valga la redundancia, o sea, que esté con su criterio personal, que esté con la lectura y con sus propias respuestas, ¿sí? Y asimismo a todos los estudiantes que presenten las tareas, justamente estoy revisando en este momento las tareas. He mandado a dibujar mapas, gráficos y los descargan de internet, ¿ya? No es justo para ustedes mismos porque ustedes son los que se engañan para las personas que descargan imágenes de internet y los suben como tarea. ¿En dónde está el esfuerzo, la dedicación, los conocimientos que ustedes deberían tener? Eso es para que ustedes tomen conciencia de lo que están haciendo con respecto a sus tareas. Si solamente tienen una línea por responder en cuanto a una pregunta, no importa, háganlo, pero que sea de ustedes, no de nadie más, no de la inteligencia artificial, no copiado y pegado de internet, porque eso no está bien, no es ético, no se engañen a ustedes mismos, chicos, ¿sí? Aquí estamos para aprender, para equivocarnos, y vuelvo y repito, si solamente tienen una línea por decir en una pregunta, no importa, pero que sea de ustedes, que ustedes sean la fuente, que ustedes sean esa información, ¿sí? Con respecto a sus tareas mismas.
Cuando yo les digo, pueden tomarlo como referencia de internet, me refiero a dibujar el mapa de nuestro país, el mapa mundi, Sudamérica, las placas tectónicas, un gráfico, eso sí. Pero cualquier información está en el libro y debería estar en ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, Daniela. Puede desconectarse, perdón, nomás de la clase. Ya, mis, cuídese. Cuídate, Dani. Ricardo, ¿me escucha? Min, ya le mandé la tarea, puede ver, por favor. Sí, eso le iba a decir. Ya mismo se acaba el tiempo. Espérenme un ratito. Sí, en efecto, ya está subida. Nos vemos el día de mañana, Ricardo. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, Min, chao. Chao.